Seguimos en Agenda Política. Bueno, como te contaba, esta última hora de Agenda Política, hablamos de seguridad, inseguridad. Si hablamos de seguridad es porque estamos, bueno, recién con el ex secretario Guillermo Escudero, ahora con el actual secretario Daniel Piqué, y la inseguridad es lo que ellos tratan justamente. Daniel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, buen día, Agustín y audiencia. Bueno, logramos el cruce, va a haber una selfie que la vamos a colgar en un rato. Nos sacamos una selfie con Rocío Egli, productora periodística de este programa, con los dos secretarios. Creo que no se ven desde la transición, ¿no? Nos hemos cruzado circunstancialmente alguna vez, pero sí, es más, sí, no se han dado estos encuentros por ahí como en este día. Bueno, él criticó algo que algunos lo hacen, más que nada desde la oposición, no, obviamente no tanto el oficialismo, que es algo que, digo, como para mí no es improductivo, para mí no es malo, pero bueno, es que dicen que no puede ser, no, el secretario de Seguridad no puede ser alguien que estuvo en la bonaerense. ¿Cómo lo ves esto? Bien, yo en lo personal, si tengo una trayectoria, un concepto y un concepto judicial que creo que respalda el hecho de estar acá, si no, es decir, Julio Garro, el intendente, no me llamó porque fuéramos amigos de la infancia, ni hubiera una simpatía más allá del pensamiento, del conocimiento previo que teníamos en lo personal, como lo tenía con muchos de los políticos, incluso candidatos que se presentaron tanto en las internas como en las últimas elecciones. Y cuando me llamó justamente, es decir, no fue tampoco un tema personal, o sea, fue un tema chequeado por el equipo de trabajo, por el conjunto político, que me consta para ver si tenía cierta anuencia. Y de hecho, si cuando me sigo encontrando con vecinos, con instituciones, centros comerciales, etcétera, es decir, uno ratifica el vínculo y de alguna manera la confianza que generó estando en funciones. Entonces, eso creo que es lo que me llevó a estar acá y no pensar de la bonaerense, o sea que hoy soy comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mal dicho bonaerense, y en ese sentido, esto es como decir, un maestro o un psicólogo están todos viciados porque uno lo haga. Entonces, eventualmente, los vicios y virtudes de cualquier profesión, uno no tiene por qué meter todas las mismas bolsas. Yo con el mismo criterio podría decir que yo no hablo, trato de no incursionar o no hablar de psicología como si fuera mi especialidad. Muy bien. Respondida la primera pregunta con la que también comenzó Guillermo Escudero. Una de las críticas es el tema del manejo de la policía local en los espacios públicos. Guillermo estuvo en la gestión de Pablo Bruera, fue el secretario de Seguridad y hoy lo representa en el Consejo Deliberante, entre tantos, Gabriel Bruera, que siempre hace esta crítica. ¿Qué es esto de lo que se habla de los policías en edificios públicos y no tanto en la calle? ¿Es así, Daniel? No es así. Los que han visto, e incluso los han fotografiado y subido por distintos medios digitales, son policías. Aquellos que están, por ejemplo, en un ministerio o en un lugar, determinado lugar público en el interior, están bajo el sistema de policía adicional. Uh-huh. Sistema de policía adicional que algunos confunden con las horas core y dicen, pero si hacen una policía adicional u horas extras, ¿por qué no las hacen en la calle? Uh-huh. El sistema de policía adicional es un servicio para aquel ente o persona o organización que contrata, que es quien paga el servicio, y es un servicio que está vigente y que cubren distintas fuerzas de policía de la provincia. Y en esto debe habilitarlo el ministerio. En esto esperaron un tiempo, en principio recién egresados no estaban autorizados a hacer, no porque no esté en estatutariamente dentro de sus derechos o eventualmente obligaciones, sino porque era una cuestión de régimen interno, del primer training, y esto me consta, porque yo en esa evolución era funcionario del Ministerio de Seguridad, uh-huh, de la gestión anterior. Por eso, mucho de la evolución y de la génesis de la policía local, puedo conocer un poquito más de tantos que hablan de oído. Porque
es más, hasta la elaboración de los documentos que hacen al convenio de adhesión o de conformación y cooperación, que así se llama, de la resolución 835, tuve la elaboración junto con el área de legal y técnica a mi cargo. Bueno, justamente te iba a preguntar de eso. Bueno, ¿cómo viste en su momento la preparación de la policía local? ¿Sentís que fueron bien preparados? ¿No? ¿Cómo lo ves eso? La primera distinción, creo que Guillermo hace rato decía, que precisamente estaba concebida para ser distinta el resto de la policía, de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos de la policía de seguridad, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Y así se concibió, y de hecho, para que no dijeran es más de lo mismo, no se puso en aquel momento bajo la órbita de la Superintendencia General, sino que la dependencia lo era de una subsecretaría civil, de la subsecretaría de Planificación en aquel momento, como parte de esta estructura, para que no dijeran, bueno, en aquel momento el superintendente general era Hugo Maschi, para que no estuviera bajo su órbita. No era un tema personal de pronto, sino para que el mensaje no fuera es más de lo mismo. Y en esto, a ver, es una cuestión operativa, fue una visión en aquel momento política y una decisión en este sentido, pero la primera diferencia de una policía distinta, valga la redundancia, debía estar en la capacitación. Ya era una crítica a la capacitación del resto de la policía en cuanto a los tiempos utilizados, en cuanto al desarrollo de una currícula en tiempos a veces muy apretados, urgidos por tiempos políticos, tiempos electorales, etcétera. Y en este caso, es decir, hubo oficiales que no cumplieron, pero para nada, ni siquiera un 70% de la currícula, efectivamente. Y entonces, la primera diferencia tendría que haber estado en la capacitación, en que si se buscaba una policía de élite para cada ciudad, que era un poco el pensamiento, debiera haberse diferenciado netamente no solo en el contenido, en un desarrollo efectivo de la currícula, cosa que no ocurrió. Y también en un buen proceso de selección, cosa que en algunos casos ni existió. El hecho de que el ministerio, a través de los informes que se elevan con un equipo de gabinete psicotécnico, se haya, digamos, a través de la Dirección de Sanidad, se haya determinado que varios de estos oficiales que fueron incorporados en La Plata, como ha ocurrido en otros lugares de la provincia, determina que no están en condiciones, pero no es causales sobrevinientes, que nunca debieran haber entrado a policía y dispuso la revocatoria de nombramiento. Esto es señal de que no se hicieron los filtros adecuados. El apuro ganó a que en lugar de hacerse en serio, se haga en serie. Y es difícil, pero estamos en eso, trabajando del primer día, trabajar sobre aquello cultural. Cultural que de pronto no tiene que ver, por ahí, como decía, de alguna manera que se asimile o a los vicios que uno le critica al resto del conjunto de la policía, pero en este sentido fundamentalmente, es decir, no tenían muchos de ellos condiciones para llevar un arma a la cintura. Por eso se han provocado muchas revocatorias de nombramiento. Hay muchos oficiales a los cuales se les ha retirado el arma, que se siguen evaluando y que el Ministerio está evaluando, naturalmente, ver si esto da para que continúen con alguna adecuación y capacitación complementaria, etcétera, puedan continuar o no en la fuerza. Pero esto es una realidad. Uno hasta lo comenzó a ver y que se ha ido modificando de a poco, pero no es una tarea terminada, hasta el aspecto. Es decir, sacarse el uniforme y raramente, normalmente cuando veía uno de civil, históricamente decía, tiene cara de policía, tiene cara de vigilante, o sea, tiene pinta de vigilante, por, digamos, cierto alineo, determinadas Vos sos un policía con onda igual, ¿Ah? Vos tenés mucha onda, Piqué. Piqué viene siempre con mucha onda, En ese sentido, a vos te veo, a vos es difícil a veces, Bueno, yo siempre trataba, de salir del esquema, pero bueno, la formación que ha sido un poco... Un dandy, un policía dandy, como decir Piqué. No sé si pero digo, trataba de no ser, de no limitarme a lo afirmativo o negativo. Claro.
Entonces, nada, un poco, si bien con un padre policía y una madre docente, Ujú. por ahí una formación con que quizá tendiendo más a lo pedagógico, a que uno, es decir, estudiar, capacitarse permanentemente, Sí, sí. entender lo que trabaja y hacer entender lo demás lo que está haciendo también. ¿Cuántos policías hoy, o cuántas policías están de licencia en la ciudad de La Plata de la policía local platense? Licencia ordinaria son muy pocos, son unos 40 que se mantienen porque dentro del año, Ujú. que en realidad para la licencia no es el año calendario, sino que cierra entre septiembre y octubre, en ese año, digamos, para fines de octubre, es decir, tiene, todo el que cumplió el año tiene que haber sacado o obtenido usufructuado la licencia. Si Ujú. bien de ellos se descuentan días de licencias médicas, etcétera, pero tiene inicialmente 15 días de licencia, con lo cual genera que permanentemente tenga que haber un cupo, un cierto cupo de licencia, si no nos quedaríamos, no sé, en verano y en vacaciones de invierno sin Ujú. policía. O Sí, sea, sí, si sí, sí. uno dijera, bueno, usamos el régimen docente. Eh, Claro. pero esto tiene que haber permanentemente para que alcancen en todo ese año a obtener, hacer uso de la licencia todos los oficiales. No es tan sensible el tema de la licencia ordinaria en O este sea, no hay caso. tantos efectivos que hoy no estén trabajando. No, no, no. Sí, hay muchos de Eh, licencia médica, claro, hay Guillermo embarazo de hablaba de riesgo. 1031 fue lo que dejaron ellos, ¿no? 1013, 1013. 1013 en realidad. Capaz que era el número ese. Eran 731 el cupo original, de los cuales Ujú. egresaron 717, y la segunda promoción no llegó a 300. Hubo después algunos nombramientos tardíos, Ujú. es decir, se quedaron 6 meses como cadetes, es decir, no podían egresar, entre otras cosas porque así como no se le hizo a muchos un análisis psicotécnico, o sea, un examen, no habían presentado su título secundario, por ejemplo. Entonces no estaba Joder. acreditado, Claro, no estaba acreditado eso. claro. Cosa que tendría que haber ocurrido En el para la comienzo, etapa de formación. claro. Es decir, para ser nombrado cadete, luego, Mm, si eso se tornó elástico, llegado el momento de ser nombrado oficial, mm, no podían ser nombrado oficial porque lleva a su vez una acreditación y una certificación profesional en la cual también está involucrado, es decir, no solo el Ministerio de Seguridad, sino el Ministerio, o sea, la Dirección General de Cultura y Educación, y allí no se da la certificación profesional, sino está el título secundario. ujú. Algunos entraron diciendo, bueno, está en el programa fines, le faltan un par de materias, en Ujú. este tiempito terminan, estos días terminan. La realidad es que esto en muchos casos no ocurrió, no se daba esta acreditación profesional, no se podía dar el nombramiento. ¿Hay jefe ahora de policía local, como en su momento estuvo Campostrini? Sí, de hecho es quien estaba de segundo jefe de Campostrini, que es actualmente es comisario, Sebastián Martínez Paz. Mira, mira, mira. Sí. Eh, Hubo un debate hace muy poquito en el Consejo Deliberante por una nota que nosotros hicimos. Nano Cara quedó muy golpeado porque me hizo toda una escena importante hace 2 días. Donde, bueno, Nano Cara era mi sensación, el concejal. Descubrió la inseguridad, finalmente la pudo descubrir, que es muy importante, un avance muy importante para él en la vida, yo creo, y más en la vida política. La descubrió después de la Comisión de Seguridad, ahí la descubrió. Y él dice que, y este es tu momento para replicarle, porque él se mandó una burrada en el Consejo Deliberante, habló de zonas liberadas por el barrio El Paraíso, más que nada, en donde cuando hacen una denuncia de cómo están ciertos barrios, eh, vos teóricamente habrías dicho a la comisión que no se pueden cubrir todas las cuadrículas, pero que en realidad Ponce lo que dice, no es que no se pueden cubrir porque hay menos coches y todo, sino que se tarda más en cubrirla. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué es lo que vos dijiste en la Dos o tres comisión? cosas. Si yo tomara esa frase, diría que cuando llegamos la noche estaba liberada en toda La Plata, porque no había servicio nocturno de policía local. Hoy hay alrededor de 20 móviles que están recorriendo la ciudad de La Plata Ujú. por distintas jurisdicciones, incluso en diseños de recorridos especiales, por centros comerciales para evitar rotura de vidrieras, los llamados de cruches, etcétera, etcétera. Es decir, con recorridos especiales y durante el día están a razón de un móvil por jurisdicción.
Es decir, no menos que eso. En cuanto a la extensión territorial, también se llega a muchos barrios, es decir, no a todos, porque hoy no tenemos, por ejemplo, yo podría decir, no sé, personal de caminantes en Correa o en el Rodeo o en el Peligro, porque la realidad es que no se llega por una cuestión de extensión, y no porque los veamos concentrados en algunos lugares. Por allí está la persona que dijera, pero yo veía mucha más policía. Claro, si uno venía al centro, de pronto, o sea, o cualquier centro comercial, veía más saturación de policías. Sí, porque un poco el primer eje con el primer egreso de la policía local era destinarla a zonas comerciales y a coberturas de colegios. Se cubrían 118 colegios, hoy estamos en 184 colegios. ¿Sí? Es decir, pese a que dicen que no se cubren, nos hemos entendido. Tengamos en cuenta que tenemos en La Plata solamente establecimientos públicos son 400. Por este tema territorial, es decir, no alcanzamos, a ver, por una cuestión matemática, no alcanzamos ni siquiera con un recurso más dinámico, que estén en patrullero o en moto o en bicicleta, si no alcanzamos por una cuestión numérica. Si tenemos 350 oficiales de servicio diurno que hacen día por medio, y solamente para responder a esa demanda necesitaríamos 800 oficiales por turno. Claro. Es imposible. De todas maneras, en los colegios, que por ahí esto lo hemos charlado sobre todo con Gabriel, ¿verdad? Digo, sí, por ahí lo que no vas a ver es permanente esa pareja de oficiales, sea en moto, caminando, etcétera, todo el horario escolar. Es decir, los horarios sensibles son los de entrada y salida, y es un recurso que se adapta por zona, se dirige de ahí, hace un recorrido en la zona vulnerable, que puede ser la zona comercial, que vive con la puerta abierta, vuelve al sector de horario de salida, y de hecho inician su servicio en la puerta de los colegios. Porque esto estamos hablando entre las 7 y las 8 de la mañana. Claro. Entonces, no es que este servicio se haya abandonado. Esto nosotros estábamos, antes de empezar las clases, en febrero lo que hicimos fue reunirlo con las autoridades del Consejo Escolar, ver cuál era el panorama, cuáles eran las urgencias, las necesidades y las mayores prioridades que veían desde allí, porque son quienes tienen contacto con las comunidades educativas, sin perjuicio de todas las que fuimos asumiendo de un contacto diario y personal, que me llaman distintos directivos, a mí o al jefe de la policía local, u otros agentes de la Secretaría de Seguridad, para plantear cualquier problemática. El presidente de la Comisión de Seguridad en esa sesión, del Frente Renovador, Javier García, le responde a Nano Cara del Frente para la Victoria más puro, ¿no? Ultra K. Por eso digo el tema de descubrir la inseguridad, porque es una frase que llama la atención, ¿no? De a poquito la van descubriendo los kirchneristas. Él le dice, vos no podés decir una zona liberada, porque zona liberada es en connivencia, es lo que le marcaba, estás haciendo una grave acusación, le dice, por lo que él marcaba, en este caso en el barrio El Paraíso y en otros sectores. A lo sumo no se están haciendo las cosas como debería ser, pero hablar de zona liberada. De pronto, ¿es decir así que o no de zona llega o que liberada? falta presencia policial todavía en algunos barrios, un poco lo que acabo de decir. Claro, por es eso. decir, se ha extendido pero mucho no es territorialmente. Zona liberada es pero si en plantea connivencia, zona ¿no? liberada, Claro, es fuerte, debiera ¿no? como, Sí. digamos, siendo no necesariamente un funcionario público, pero sí, en este caso, sí desde la concejalía, hacer la denuncia si cree que hay una zona liberada. Bueno, lo que le dijo García. García le dijo eso. Que lo acompañaba si realmente era una zona liberada. Y bueno, Cara dice que no, que son mujeres abogadas y que en realidad zona liberada no es tan grave como se planteó. En fin. Lo que sí se sabe es que ustedes están como atacando un poco, van siguiendo lo que no es zona liberada, pero sí, que es lo que por ahí cualquier vecino puede decirle zona liberada. Sí hay como oleadas en sectores, ¿no? Claro, Digo, sí. yo te lo marqué un día, yo personalmente tengo la posibilidad de hablar con el secretario y te marqué en su momento en la zona por donde vivo. Acá, en esta zona, lo vivimos hace un mes y medio más o menos, que fue una oleada. El kiosco de acá abajo, 3 robos en un mes. Primero a las 8 de la noche,
la chica embarazada. El segundo robo muy particular, muy extraño. Durante la tarde el robo, entra el ladrón, bueno, le roba, sale corriendo. Había un patrullero que ella, la kiosquera, grita todo para que le escuchen, pero no le escuchó el patrullero. El tipo vuelve asustado, vuelve al kiosco. Ella de afuera salí porque empiezo a seguir gritando. Le deja la plata, se va con la moto y se va. A la semana de este episodio pasa que, bueno, durante la noche rompen las macetas de cemento que hay acá abajo en el local de acá al lado, con vidrios blindados, no pudieron romper los vidrios, terminan rompiendo los del kiosco y finalmente le roban al kiosco. Pero después de eso terminó. Después de toda esa oleada que duró entre una semana a 10 días, como la otra zona que yo te había marcado. Esto está pasando y tienen que hacer como una especie de inteligencia, ¿no? Pues no es zona liberada, sino es que por otra van parte, atacando así en diferentes zonas. Hay una realidad que no estamos hablando de ninguna manera de zona liberada, porque la zona liberada es una zona dejada desprofeso desde las herramientas del Estado, en este caso de la policía, para que los delincuentes actúen libremente. Por eso, ahí tienen que hacer como una inteligencia. ¿Cómo están viendo esto? Porque esto, en realidad, a veces ocurre un poco la cuestión física del globo inflado, ¿no? Uno aprieta a un lado, se extiende hacia otro. Y esto va ocurriendo. Digamos, uno de los cambios en los que nos embarcamos, digamos, de policía local, es no solo dar una capacitación complementaria, que lo seguimos haciendo, termina el primer bloque en diciembre, y ya lo hemos hablado con Julio Garro, el intendente, que vamos a continuar, esto lo viene aprobando, vamos a continuar con esta formación, pero el año que viene van a tener ya un campus virtual para toda la parte teórica, y se va a hacer mucho más hincapié en todo práctica procedimental, de distintos, diversas modalidades de procedimiento, e incluso tiro, porque hay oficiales que han tirado 100 tiros en su capacitación y otros tiraron 5. ¿Sí? No alcanzaron a veces un cargador. Lo cual es grave. Entonces, esto lo encaramos este año, es decir, ya se avanzó este año, y el año que viene va a ser, ya digo, más dirigido a la práctica, defensa personal y parte física. ¿Qué es eso de que por ahí no podían? ¿Qué diferencia había a veces entre la policía local y la bonaerense? ¿Pueden arrestar los locales? ¿Tienen que llamarlos todos? O sea, es lo mismo. Lo que no hacen, que hace, digamos, no el personal de la comisaría, digamos, es instruir o sustanciar sumarios. Es decir, a lo sumo conforman el primer acta de procedimiento que llevan adelante y después terminan ahí. Porque toda una estructura de cada comisaría trabaja como auxiliar de la justicia siendo preventor, o sea, haciendo distintas diligencias, tomando declaraciones, etcétera, en la faz judicial como auxiliar de las fiscalías. Esto no lo realiza y tampoco otro tipo, es decir, de tareas que hoy puede llevar adelante la Policía de Investigaciones, pero también un gabinete propio de la comisaría, de realizar investigación sobre cualquier delito, sea droga, lo que fuere, y en esto tampoco está abocada, sino que está abocada a la prevención. Naturalmente, para esa prevención necesita información. Y esto se trabaja a diario. Un poco lo que lo escuchaba hace un rato a Guillermo, es decir, precisamente no tomamos la estadística policial cruda, no esperamos hacer un arqueo con la estadística que arroja la Procuración de la Corte. Tenemos unas 60 mesas de trabajo territorial, de reuniones vecinales, de muchos hechos que se van, y esto se va transmitiendo y se va escribiendo y se va protocolizando. Es decir, a partir de toda esa información tenemos una serie de delitos no denunciados, y por allí el delito donde no identificamos siquiera a la víctima, pero dicen, yo sé que a un vecino esta semana le entraron. Entonces nos da una información, no solo índices estadísticos fríos, sino nos da una información de una problemática en una zona determinada. Sumado a eso, por sistema, tanto de lo que va detectando, y a raíz de los procedimientos, la llamada de 911, que surge en una zona, que muchas veces no resultan judicializadas,
porque la situación pasó, porque la persona no se acerca a denunciar, o lo que fuere. Esto se va sumando con información diaria de la central de monitoreo y la actuación de policía local. Y todo esto está georreferenciado. Es decir, hoy podemos, a través de un sistema de la central de monitoreo, con 2 o 3 pasos, unos clics, acceder a cómo fue el último mes, cómo fue enero, cómo fue julio, Bueno, en eso, ¿no? una zona determinada, todos los hechos conocidos a través del sistema con un resumen de cada hecho, donde haya intervención policial o se haya suscitado una situación que llegó a conocimiento, sea por la videovigilancia o por una comunicación al sistema de monitoreo. Lo comentaste vos como primicia en su momento, lo charlamos más tarde cuando vino Juanjo Rivademar, pero hoy ya ya está en boca de todos, ¿no? Y se espera con ansia este nuevo centro de monitoreo. ¿Por qué ejemplo, no? Porque constantemente se está marcando y hay como una especie de ansiedad del vecino de esto que sabe va a haber más cámaras, que se va a mejorar la conexión. ¿Y por qué va a ser ejemplo este nuevo centro de monitoreo? Bueno, es ambicioso en cuanto, a ver, no solo en la estructura edilicia para que sea más cómoda y responda a las necesidades operativas que hoy no tiene la central de Diagonal 74, pero es ambicioso en ese sentido y en cuanto a la mejora tecnológica. Ajá. En esto, Julio Garro estuvo reunido con Patricia Bullrich, incluso, y esto naturalmente, es decir, triangulando naturalmente con nuestra gobernadora, con María Eugenia Vidal, y en contacto con Ritondo acerca de esto, que se impulsa a través del Consejo de Seguridad, avanzar e invertir permanentemente en elementos de seguridad como la videovigilancia. Y ayer tuvimos la visita del secretario de Seguridad, o sea, de Milman. Estuvimos reunidos, nos mandó incluso personal de su equipo, también para darnos una mano, para asistirnos. Estuvimos reunidos media tarde con una arquitecta, con gente también del equipo de Luigi Barbier, o sea, de nuestro secretario de Obras y Servicios Públicos, para seguir avanzando sobre el diseño y la futura construcción del edificio de la central de monitoreo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se cree que puede llegar a estar terminado? En estos días probablemente, y esto lo está dialogando Julio con la ministra de Seguridad, esto en los próximos días seguramente se va a firmar un convenio, porque también va a ser un aporte nación para esto. Y esto venimos trabajando con alguien muy ligado a Patricia, y con Mauro Palumbo, que está como subsecretario de Proyectos Especiales, y que se ha sumado en esta iniciativa. Y yo de pronto, con Mauro hemos charlado muchas veces, y yo digo, bueno, lo que vengas a traer en seguridad, bárbaro, pero trae recursos. Decirle a Patricia, traer recursos para sumar a la ciudad. Es decir, traer recursos, te recibo con los brazos abiertos. Y bueno, pero en ese camino estamos, y la gestión, digamos, efectiva. Es decir, sumado a los esfuerzos del ámbito municipal, y toda la disposición a invertir en esto que tiene el intendente y con la adhesión de todo el equipo, también vamos a tener, aparte de la ayuda de provincia, una ayuda de nación. Y embarcados en eso, ya digo, sí, no solo es la cuestión del edificio, que puede ser más lindo, más vistoso, menos, o sea, con más marketing o no. Yo digo, miren, si lo hacen con picos, o lo hacen cuadrado o redondo, a mí lo que me interesa es lo que va adentro. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que ya vamos a ir avanzando, sin perjuicio de que el edificio... mejorar la fibra también, ¿no? Claro, la fibra óptica. Sin perjuicio de la tardanza, claro, que eso por ahí para que el vecino no se inquiete con decir, pero el edificio no está. Es decir, lo que vamos a ir trabajando paralelamente es en todo el equipamiento que va a llevar ese edificio. Lo que vamos a comenzar a trabajar en paralelo, y simplemente después, es decir, todo ese equipamiento, para dar un mayor soporte, mayor sustentabilidad y crecimiento a todo el sistema, es lo que nos va a permitir, en todo caso, después trasladarlo, mudarlo de lugar. Buscaremos un lugar alternativo para comenzar a desarrollarlo, porque este desarrollo es como
si tuvieran que mover la radio. Sí, sí, sí. Es decir, el armado de equipos Es un y hilo para blanco. poder conectar y desconectar, si no uno tendría una semana a ciegas. Y esta es un poco el trabajo que vamos a desarrollar. Hoy, como yo le digo muchas veces a los vecinos, que no les prometo nada que no se pueda cumplir, y esto, la realidad es, hoy, por cómo está el sistema, no podemos agregar cámaras aunque las tengamos. Claro, ¿Sí? por la Ahí, capacidad. exacto, por cómo está el sistema. Porque si no, el proceso de grabación entra en crisis, es decir, nos podría ocurrir, sino que no se reste el tiempo de capacidad de grabación, o los storage por ahí justamente no puedan responder al manejo de los distintos equipos, digámoslo así, para soportar esto. Entonces el avance tiene que ser de ambas cosas. Mientras se comienza a desarrollar y se ve, digamos, desde el diseño, la estructura y todo lo que tiene que ver con la obra en sí del edificio, vamos a seguir avanzando con lo que es tecnología y equipamiento. Y en eso es donde también vamos a recibir puntualmente una ayuda de Nación, porque también está inmerso e interesado en la aplicación de tecnología, sobre todo para el ámbito de seguridad. Bueno, importante Valium para Arriba de Mar, porque se enloquece con esas inversiones, esas cosas. Increíble, por favor. Sí. Porque es Disney World para él, ¿eh? Sí. Un apasionado tenés ahí. Se apasiona con eso, y bueno, no, pero la realidad Eso. es lo que charlamos con Juan, que sí, que de hecho, a ver, un ramo que fue parte de la gestión anterior, que tuvo un trabajo con cierto nivel de decisión y que terminó con los recursos que tuvo a mano. La idea es dotar de más recursos para que de alguna manera todos esos por ahí sueños o proyectos, en definitiva, que son de aquellos que conocen hasta dónde se puede llegar, que hay más tecnología, etcétera. Esto lo traducimos en papel de alguna manera, como proyecto concreto, y vamos en ese camino para avanzar con dispositivos de detección de patentes en los puestos de control de acceso, con algunas cámaras que vamos a incorporar a algunos vehículos policiales. Es decir, todos estos dispositivos, pero tiene que ver. Uno a veces habla de las cámaras y piensa que el poner una cámara es como ponerla en el domicilio. Es decir, es enchufarla, si es por Wi-Fi o cableada, y responde a lo sumo a un DVR, y listo, y en un rato la tenemos instalada. Esto para las cámaras de la ciudad, que primero también la compra de cámaras que se quiere hacer son cámaras más avanzadas. No puede ser que de una esquina a la otra no podamos tener un zoom fidedigno que esté pixelado. Bueno, esas cuestiones, sobre esas cuestiones en cuanto a la calidad de la imagen también tenemos que avanzar, y vamos en ese camino. En este sentido, lo que digo no es una sumatoria de dispositivos, sino que el avance es hacia un sistema de seguridad. Es decir, parte de ese sistema de seguridad está justamente en la videovigilancia. No es solo la central de monitoreo. Yo incluso hasta tengo que asumir que a mí me gustaba la imagen de una central de monitoreo, no sé, con 50 puestos de trabajo, o sea, que se viera todo para que, como si fuera una fábrica de videovigilancia, es decir, trabajando. Y la realidad que hoy, en este sentido, se apunta en el mundo a la descentralización y reducir la cantidad de operadores en un mismo ámbito, con tecnología, con sistema de alerta. Si yo tengo una alerta que frente a cualquier eventualidad, por ejemplo en un predio, que de 8 a 20 tenga circulación y de 20 a 8 no debiera tener movimiento, y si existe un movimiento me lo replica en el sistema como una alerta, eso me favorece la manera de monitorear. Entonces, todo en ese sentido vamos a avanzar, y además hay una descentralización prevista en este sentido de centros de visualización, que ya avanzamos con 2. Y cuando digo centro de visualización, hay hincapié en esto, con operadores. No son como existió en una época en delegaciones, etcétera, que era un monitor desde donde se veían las cámaras, como para que el vecino que iba a hacer un trámite las viera o chequeara si funcionara.
se confunde el monitoreo de espacios públicos con el tratamiento público de imágenes, que no es así, el tratamiento no es público. ¿Sí? Entonces, en esto vamos a avanzar en algunos lugares. Ya se ha puesto hace unos meses que era una demanda vecinal en Villa Castel, aunque vamos a avanzar para reforzarlo. Ya es preexistente de Villa Elisa. También tenemos en el ámbito de predios, en el caso de la República de los Niños, y para esa zona. Y se va a ir avanzando en otras, como para tener en zona sur, para tener seguramente ojo la en zona zona de Olmos, sur, etcétera. no dejen entrar a Moya, pues por ahí entra Moya, el delegado Moya. Ve, uy, están robando, sale, lo grita y los vecinos alertan, ¿viste? Puede pasar. Puede pasar. Claro. Puede pasar, Federico, aparece Jackie, lo comunica por WhatsApp y se arma un bolonqui terrible. Se preocupa Federico. No, bueno, pero no, la idea es bueno, eso, y hay algo por más, otro y lo de lado, las los plazas. puestos de seguridad barrial, que van 10 puestos proyectados. En las plazas. Exacto. Esto, ¿Cómo va a ser eso? Esto en principio es una estructura como parecida a la que está en la rotonda de bajada de autopista, que es un puesto policial. Sí. Bien. Es una estructura así, donde es el asiento de una guardia policial de 24 horas. A ver, la idea es que no estén todo el día metidos adentro, es decir, que sea dinámico en la zona, con operadores también de monitoreo en el lugar, que puedan ver. La idea es que puedan absorber el monitoreo de las cámaras. Ahí ya no es un centro de visualización. Ahí ya tiene una mayor capacidad. Es decir, absorber las cámaras de la zona, que están monitoreadas desde la zona, con comunicación radial, y a su vez poder incorporar también seguimiento de GPS de aquellos elementos policiales de policía local que mucho están más distribuidos en el eso. territorio. Más allá del centro, el principal, digo, es muy productivo que haya en las zonas, porque esto hace a integrar un sistema. Claro. Entonces, desde lo territorial, a ver, más allá de la proximidad que por ahí le significa al vecino, es decir, tener esto cerca de su barrio o en la pasada, donde va a pasear, donde va a andar en bicicleta, es decir, esto apuntamos a determinados espacios grandes, es decir, en lo que es el corredor de Avenida 25, Alberti, San Martín, Castelli, de pronto Ascuénaga, sobre 19, en el caso de 13 podrá ser Plaza Belgrano, son los predefinidos como para pulir esto, pero Plaza Belgrano, Parque Saavedra, la misma Plaza San Martín, que de pronto parece estar rodeada de elementos y edificios públicos, y cuando la gente busca la presencia del Estado allí, es decir, no es de pronto ni el pasaje, ni la garita de la gobernación, ni una ventana de la legislatura, donde recurrir. San Martín es terrible. Entonces, pero San Martín mejor no cruzarla. Claro, y todo eso naturalmente va acompañado de un despliegue en lo que hace a la Secretaría de Espacios Públicos en cuanto a la mejora del espacio, a Obras y Servicios Públicos en cuanto a la mejora del alumbrado del lugar, y esto, la idea es que estos lugares estén equipados también como para no tener problemas ni de luz. Se nos corta la luz en una plaza por cualquier razón, y tener un soporte, un grupo de electrógenos que nos permita seguir con la videovigilancia, y tener una referencia UPS previo, UPS previo y grupo. Hasta que prende el grupo, UPS previo para que no se corte nada. No, y además, y eso va en todo un plan articulado con la extensión de la llegada de fibra óptica, lo cual nos permite, a su vez, incluir otros servicios en la zona. Y entonces, bueno, naturalmente me olvidé un par de las que estaba diciendo. Apuntamos, y que sería en realidad la primera que tenemos proyectada, Plaza Mateu, con toda la conflictividad que ya tenemos en la zona, y a futuro de pronto hasta puede ser la de 1 y 38 cuando se resuelva, digamos, la ocupación del espacio los fines de semana. ¿Cuándo crees que eso se puede empezar a ver? Esto, la idea es que por lo menos el primer puesto avancemos este año. Y después, el año que viene, trataremos de estar al menos, no menos de uno por mes, para poder ir llegando. Digo esto porque, a ver, la instalación de estas casetas, es decir, de alguna manera, sería lo más sencillo, va a obra pública, prepara el terreno, lo pone, y metemos el personal adentro. A ver, el primer recurso, digamos, edilicio logístico, y el recurso humano está. Pero si no acompañamos esto en ese sistema, digo, va a ser una caseta semivacía, es decir, o vacía de otros recursos. Y también tendrá la otra parte, porque tiene una división, que de manera diurna se podrán también
atender sugerencias, inquietudes, etcétera, que sean reclamos vecinales de la zona, porque normalmente uno hacia afuera del casco tiene la delegación como en general cercana para plantear cualquier inquietud de cualquier servicio municipal o servicio público. En el caso del casco, tiene que concentrarse con, a ver, el problema de desplazamiento, el problema de estacionamiento, etcétera, etcétera. Tiene que recurrir de alguna manera a la central, es decir, al Palacio Municipal o a las torres, pero no sale de 2 o 3 organismos donde recurrir para efectuar, transmitir una inquietud, de pronto hasta cuando está paseando, o plantear un problema barrial, de luminaria o lo que fuere. Entonces, en esto también se va a asistir. Pero la idea es que todos estos componentes vayan integrando un sistema, y fundamentalmente dirigido a la seguridad. Por eso veremos en qué marca o en qué nombre decide finalmente el intendente, pero lo hemos presentado el proyecto como puestos de seguridad barrial. También teniendo en cuenta uno que quizás no lo vemos como muy barrial, pero que para nosotros es fundamental, y lo venimos charlando con la Universidad Nacional, que es en el corredor del bosque, el corredor universitario, que la ubicación podría ser sobre la avenida 52, entre 120 y 122, para dar una presencia real allí. Se agregarían más cámaras en el corredor universitario, porque son miles los universitarios que transitan por allí y que merecen de alguna manera una referencia de seguridad más efectiva. Sí, antes de terminar no quería dejar de preguntarte por el tema de, bueno, hace poco estuviste en la indagatoria por lo de la fiesta clandestina, hiciste tus declaraciones, lo que quieras contar. Sé que hubo ahí una declaración o lo nombraste de gracia. Contame un poquito para escuchar tu palabra. Es decir, sobre la fiesta no hablé porque no intervine ni en tu momento, por eso digo para que le cuentes al público. Sobre la fiesta no hablé en la declaración porque realmente no hubo ninguna intervención personal, ni directiva puntual, ni noticia en las charlas que hayamos tenido con Roberto de Gracia, con el jefe de la policía local, o todas las conversaciones que uno puede haber tenido el día 31 de diciembre. Okay. Sí, en la previa, sí, el lineamiento era general. Es decir, porque no me van a estar llamando, a ver, de pronto, ni al subsecretario, ni en este caso a mí, es decir, a la 1 de la mañana para triangular y decir, necesitaría que disponga que la policía local nos mande un móvil de apoyo acá allá. Lo que generamos, y en esto triangularmente, es decir, con Roberto Gracia y con el jefe de la policía local, que den la directiva, que articulen en forma directa, transversal y ágil todo requerimiento de control urbano, que manden, es decir, en ese momento, convengamos, había 8 móviles nada más para la nocturnidad. Claro. Que manden todos los elementos que le pida control urbano, sea con convivencia y control ciudadano, sea por la dirección de inspecciones o la necesidad, con la pluralidad de fiestas callejeras que había, etcétera, más allá de la organización de fiestas clandestinas de este tipo, todos los recursos que fueran necesitando, que se los envíen. Y, es decir, ¿qué hice? Es decir, no establecimos, digo por ahí por algún titular, no establecimos ningún fuego cruzado con Roberto, ni mucho menos. Está todo bien. Simplemente, por supuesto, simplemente lo que me pidieron que defina era un poco las competencias, o sea, de policía local, claro. De control ciudadano, es decir, quién es la autoridad de inspección, así como yo planteamos en su momento la fiesta de 137 y 32, que hubo un llamado a control urbano y la situación ameritaba que no era para una fiscalización administrativa, sino para que fuera directamente policía, porque ya era un tema de seguridad, y así ocurrió. Digo, de esta manera, es decir, el personal policial apoyaba la actividad del personal de control ciudadano. Es decir, y no era necesario que estuviera el subsecretario a cargo de eso, ni siquiera un director, porque para eso están justamente el personal, los inspectores, los supervisores, etcétera, y cualquiera de ellos podía comunicarse, en este caso a la unidad de policía local, pedir los recursos que fueran necesarios y se le aportaba. Y esto sin desconocer la responsabilidad, o sea, la competencia, que esto lo aclaré también, de las comisarías jurisdiccionales, que frente a la posibilidad de un delito, naturalmente que tienen que actuar. Es decir, la vez pasada comentaba Roberto, creo que lo hizo acá mismo,
que a veces van con una situación de cuasi delictual y van a la comisaría y dicen, pero no le puedo recibir la denuncia porque no hay delito acá. Es decir, por ahí hay una situación que se plantea irregular o una fiesta donde un lugar privado donde no se verifica comercialización y no se puede ingresar por esa vía y de pronto advierte Control Urbano a la comisaría por cualquier posible desajuste o cualquier posible falta o delito, pero la comisaría no puede estar, digamos, ajena a esto, ni puede no estar anoticiada, cosa que sea noticia permanentemente. Es decir, así como hay una distribución territorial en toda la ciudad y trata de llegar a todos lados, o puede acudir a cualquier lado del partido, la policía local, la policía de provincia está organizada jurisdiccionalmente y tiene su ámbito jurisdiccional que es responsabilidad en cuanto a las faltas, o sea, responsabilidad primaria, digamos, en cuanto a las faltas y delitos que se cometan y se puedan prevenir dentro de cada zona. Es decir, un poco estas cuestiones fueron las que aclaramos. No hablar en absoluto de la fiesta, porque ya digo, no tomamos ninguna intervención, ni tampoco era necesario que lo hiciéramos como funcionarios en aquel momento. Era determinar un poco las competencias de la Secretaría, que a veces cree que son cuestiones operativas, y desde la Secretaría no se da ninguna orden operativa, sino son lineamientos políticos en base al plan de seguridad que existe, que está desarrollado, que está presentado incluso a los concejales como para que no desconozcan el camino al que se apunta, pero que tiene la particularidad en este sentido ser totalmente dinámico. No es como el sistema de cuadrículas. Hoy me preguntabas vos si los móviles cubrían cuadrículas. Las cuadrículas no son responsabilidad de la policía local. Las cuadrículas deben estar cubiertas por móviles del comando de patrullas, ¿sí? Que deben estar asignados a las 87 cuadrículas de la zona. Hoy hay zonas debilitadas en el sentido de que no hay la suficiente cantidad de móviles, ¿sí? Y de hecho se están comenzando a arreglar por el municipio, por un acuerdo con la provincia, móviles de estos policiales del comando para que vayan recuperándose operativamente y vayan siendo asignados nuevamente a las zonas que les corresponden. En la medida que estuvieron todas las zonas cubiertas, el móvil de la comisaría puede hacer determinados trámites como el traslado de un detenido, distintas diligencias judiciales que se disponen, libremente sin descuidar nada. Y el móvil de policía local viene a sumar, a colaborar y en realidad no a subsidiar ni a en este caso a sustituir, sino que tendría que venir a sumar territorialmente recursos. Hoy esta falencia también la apoyamos con distintos operativos. Cuando llegamos la policía local, más allá de la falta de cobertura nocturna, tenía un operativo diurno, semanal. Hoy hay 2 operativos entre mañana y la tarde-noche, lo cual ha aumentado notoriamente la operatividad. Es decir, con esa cantidad de operativos, más allá de, es decir, esto dispuesto regularmente, más allá de todos los que se disponen en conjunto con policía de provincia, etcétera, pero se nuclean elementos por zona, sumando a los responsables de la jurisdicción, al comisario, se involucra el jefe de distrito, eventualmente el jefe departamental, de acuerdo a la zona, también midiendo necesidades con aquel que tiene responsabilidad territorial. A ver, ¿cuál es su visión? ¿Dónde está el mayor conflicto? Y más allá de eso, contribuyen en mucho el trabajo territorial de nuestro equipo, de asistencia a la víctima, de participación comunitaria, de todo lo que detectamos a través de monitoreo y todo el aporte que distintos concejales os ha llegado a la gestión, de alguna manera, y en esto digo de cualquier color político, sí, que me llaman permanentemente, que por ahí reciben la inquietud de algún grupo de vecinos y tratamos de ir al encuentro. No es la solución la sumatoria de operativos, pero es una forma de dar respuesta rápida por sectores de aplacar, de poner una presencia efectiva, pero también con logros efectivos. No tenemos menos de 20 motos secuestradas por día, por operativo. Tenemos más de 1.800 motos en pocos meses que ya las hemos llevado al pueblo, hasta tanto se pueda ir desocupando el predio de 2050. Esto trabajando con el personal que está a cargo de Roberto Gracia y sus directores, trabajando permanentemente, y en esto articulan sin que nosotros se lo digamos. Es decir, es algo cotidiano, de la misma manera que articulan cotidianamente con elementos policiales de provincia que por ahí llaman comisario y dicen tengo una dificultad en esta zona,
lo llama el jefe de la policía local, si digamos, puede de alguna manera darle una mano, llevarle mayor presencia, hacerle una saturación, y a veces esto es efectivo. ¿Por qué? Porque en todos los operativos prácticamente, o uno de cada dos, surge el secuestro de un arma de fuego, una moto robada y droga. Es decir, y esto está estadísticamente estabilizado. En el mes de septiembre, es decir, en esto a principio de año se hacían, no se llegaba a 5.000 identificaciones entre todo el personal, y hoy con menos pero más activo, se superaron las 30.000 identificaciones y procedimientos realizados por la policía local, desde todo el personal que tiene los puestos de control de acceso, todos los operativos que se hacen y la actividad diaria en la calle. No es menor, sumado a la cantidad de secuestros de motos, de procedimientos de droga, y todos aquellos delitos que naturalmente no se ven, los que no se cometen, no se conoce el delito no cometido, y naturalmente, o sea, y nos duele sí el cometido. Pero es decir, estamos permanentemente trabajando, es decir, para luchar con esto y no ir detrás del problema, sino tratar de evitarlo. Y ver a través de distintos sensores, no ya con un mapa en rojo de delito, sino a través de distintos indicativos, tratar de detectar el problema previamente y asistir antes de que el conflicto no llegue o que ya los vecinos lleguen al hartazgo por la sucesión de delitos. Cuando alguien no sabe de esto, no habla tanto como Piqué y nos detalla tanto. Creo que ahí está la clave. Quería, para aquellos que están escuchando la radio, tema de seguridad, previo a Daniel, estuvimos con el ex secretario Guillermo Escudero. Y hoy, bueno, Guillermo está hoy desde otra postura, no puede contar lo que hace, porque hoy no está en funciones, pero sí contó algunas cosas que hizo y bueno, cómo él está actuando hoy desde su rol político frente a la seguridad. Y ahora te escuchamos a vos, con todo creo que has detallado muchísimo, a aquellos que pudieron escuchar la nota completa, él es Daniel Piqué. A las palabras, uno cuando escucha estas palabras, cuando uno escucha tanta acción, el detalle de cómo se está haciendo todo, notamos, yo por lo menos noto que hay alguien muy preocupado por su tarea, y la verdad que te felicito porque sinceramente una nota en la cual hice 3, 4 preguntas, no mucho más que eso, es donde has detallado todo, y que cuando realmente no se hace nada no hay mucho para contar, y la verdad que has contado en detalle, y es muy bueno saber que se está trabajando mucho en esta problemática que tanto preocupa a los vecinos. Yo una cosita más, Agustín, además de agradecerte como siempre el espacio y poder justamente llegar a los vecinos de esta manera y contarles un poco de lo que estamos haciendo, porque por ahí lo que no se cuenta no se desconoce y piensa que hay inacción. Esto no quiere decir, en lo personal, que hace poco me preguntaban si estaba conforme o satisfecho. Es decir, la satisfacción es un poco en el día a día, es decir, en cuanto a los esfuerzos que se van realizando, no necesariamente en cuanto a los resultados. Estamos, y esto lo charlamos a diario con el intendente, o sea, el intendente Julio Garro está seriamente preocupado por la seguridad en La Plata. Uno no es ajeno, y por eso uno no maneja estadísticas de alguna manera tan frías, en el sentido de decir, no, pero en esta zona no tuvimos tanto delito. Yo jamás le digo esto a los vecinos cuando nos reunimos, porque de alguna manera, como decía un ministro hace unos años, es decir, un hecho en la zona, y un hecho grave, y un hecho que traumatiza al vecino y que le cambia la vida, nos tira las estadísticas por tierra. Entonces las estadísticas sirven a los efectos de preparar planes de trabajo, direccionar los planes de trabajo. Pero la preocupación sigue. Es decir, lo conforme que estoy es en cuanto al trabajo, al compromiso del grupo de trabajo desde las distintas áreas, de qué manera se ha ido creciendo, y siempre hay cosas para corregir y naturalmente cambios para hacer. No es que estoy contento con la seguridad porque soy vecino de La Plata, mi familia vive en La Plata y me duele cada hecho de inseguridad. Me duele primero como vecino, como platense, y luego de la función política me afecta a lo personal. Porque hay una suerte de frustración detrás de cada evento. Naturalmente que no tenemos todas las soluciones a la mano, que no somos el único elemento, sí que la preocupación del intendente y en lo personal del equipo es no dejar de trabajar, no bajar los brazos
no desanimarse frente a la eventual crecida de la violencia, no necesariamente estadísticamente el delito, sí de la violencia como se ve en cualquier ámbito. Pero repito, el intendente y esta Secretaría de Seguridad estamos realmente preocupados para trabajar por la seguridad de La Plata. Vamos en ese camino y todos los días estamos comprometidos con eso. Daniel Piqué con nosotros, secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Rocío Vélez, la producción periodística de este programa. Yo soy Agustín Raimondo. Hasta aquí, Agenda Política.